Saludos y bienvenidos a Cuarentena, en su cuarta entrega, este espacio de conversación entre periodistas de la Agencia EFE que trabajan en los países más afectados por el coronavirus. En esta ocasión nos acompañan en China nuestro compañero Jesús Centeno. No está en Pekín, sino que está en Wuhan, en la cuna de la pandemia. Jesús, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas, un placer. Saludos desde Wuhan. También se estrena con nosotros en esta ocasión el delegado de la Agencia EFE en Nueva York, Carles Escolà, bienvenido. Hola, buenos días a todos desde Nueva York. Y también vuelve a repetir en este caso con nosotros la delegada de la Agencia EFE en Roma, en Italia, Virginia Abrero. Saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a comenzar por Nueva York porque ahora mismo tiene, según las últimas cifras, ya en cuanto a cifra de diagnosticados, los casos positivos, el mayor número de todo el mundo, y parece que un poco el problema empieza a focalizarse allí, sobre todo en Nueva York, que es donde está Carles. Cuéntanos qué nos puedes decir de Estados Unidos y en concreto de Nueva York. Pues sí, desgraciadamente es así. O sea, Estados Unidos en estos momentos, las últimas cifras que proporciona la Johns Hopkins, habla de 143.000 contagiados en Estados Unidos. Hay que pensar que el segundo país que más contagios tiene pues, son 80.000, que sería China. Entonces, aquí la situación es, pues, el virus se ha extendido muchísimo. Las medidas se han ido tomando, yo creo que tarde y de manera excesivamente gradual. Es verdad que en el número de muertes, Italia, desgraciadamente para los italianos, tiene el récord. Aquí estamos en 2.500, pero aquí ha llegado también más tarde el virus, con lo cual la situación es realmente crítica, ¿no? Sobre todo, además, en el estado de Nueva York y en la ciudad de Nueva York por su gran densidad de población, 9 millones de habitantes, solamente en la ciudad. Bueno, pues la situación es muy preocupante. Constantemente, cada día salen los máximos líderes políticos. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo, y a nivel nacional, pues el presidente Trump, dando ruedas de prensa diarias, actualizando estas cifras. Incluso el epidemiólogo jefe, dijéramos, de la Casa Blanca ayer en la CNN habló de que se están calculando una horquilla de muertes derivadas de todos estos contagios de entre 100.000 y 200.000 personas, con lo cual la magnitud es realmente impactante, ¿no? La última noticia desde aquí es que, bueno, el presidente Trump había hablado de poder empezar a abrir el país a partir del 12 de abril, del Domingo de Ramos, que todo el mundo fuese a misa. Eso no va a ser posible. Ayer rectificó claramente, se desdijo y dijo que las medidas de confinamiento que hay en este país, que no son exactamente como las que hay en países europeos, aquí son un poco más light, porque se permite salir a la calle, hacer deporte, etcétera, pues van a durar hasta el 30 de abril. Eso como mínimo. Así que vamos a estar hasta finales de abril, pues en la situación actual, intentando ver si, como dicen los epidemiólogos, dentro de 2 semanas llegamos al pico. Porque aunque estamos casi doblando al segundo país en contagios, el pico todavía lo hemos de ver en 2 semanas. Y nos vamos a ir ahora a China, a Wuhan, como decíamos antes. Allí está Jesús Centeno. Es el primer medio y único hasta ahora español que ha accedido a Wuhan. Así que, Jesús, nos interesa conocer cómo has llegado desde Pekín y qué te has encontrado en estas primeras horas en Wuhan. Pues como bien dices, aquí estoy en Wuhan, que es la ciudad donde comenzó todo, el brote de coronavirus. No es nada fácil de llegar desde Pekín. Primero, por una cuestión burocrática, están pidiendo muchos papeles de justificantes de salud, que hayas hecho cuarentena en alguna ciudad china, y algunos de estos papeles no son fáciles de conseguir, o no los validan, o no los quieren validar para impedir que vayan muchos medios ahora en Wuhan, donde todavía oficialmente no se ha abierto la ciudad. Digamos que hasta el 8 de abril no se levantan completamente las restricciones para que los residentes puedan salir de Wuhan. Sí se puede entrar, pero se hace muy poco a poco. En el viaje en tren desde Pekín, pues los trenes iban todavía medio vacíos y siempre respetando unas medidas de seguridad, ¿no? Todo el mundo va con mascarillas, hay que respetar una distancia de seguridad entre las personas y bueno, es un viaje de 4 horas y media en la que se puede sentir todavía que China está muy alerta para evitar que haya un nuevo brote de coronavirus. Hay desinfección, por ejemplo, de los vagones. Y aquí en Wuhan pues vuelve la normalidad, pero es de forma muy, muy paulatina. Hay gente que ya puede salir a la calle si justifica que tiene un buen estado de salud, tiene que, por ejemplo,
escanear un código QR con sus teléfonos móviles, y cuando ese código es verde, y eso es algo que las autoridades tienen que verificar cada día, pues ya pueden salir. Y aún así hay mucha gente que, aun teniendo o pudiendo tener ese código, todavía no quieren salir porque les da mucho reparo después de haber estado durante más de 2 meses en esta cuarentena, que ha sido la más estricta que se ha hecho hasta ahora, y mucha gente todavía le da miedo salir. Entonces es una normalidad muy, muy paulatina. Se puede ya utilizar, por ejemplo, el transporte público, se puede usar el autobús, se puede usar el metro, pero bueno, siempre justificando el estado de salud. Y la buena noticia también en China es que la trayectoria de nuevos infectados sigue descendiente, hay cada vez más altas hospitalarias, y el país quiere dar la sensación de que lo tiene bajo control. El repunte es sobre todo de los que llaman casos importados del exterior, gente que viene de fuera, y eso lo ha solucionado con una medida muy drástica, como sabéis, que fue cerrar las fronteras. Nos Y vamos luego, ahora... Sí, no, cuéntame. No, perdón, solo quería añadir que lo único que puedes ver abierto así de pronto en Wuhan son los mercados, pequeños negocios que les han autorizado, pero que la ciudad todavía tiene una aura bastante fantasmagórica, digamos. Muy bien, y nos vamos ahora a Italia para conocer la última hora que nos puede traer desde ahí Virginia. Cuéntanos cómo están ahora las cifras y cómo está la situación. Se empieza un poco a atisbar el freno. Pues sí, mira, ahora en Italia vamos a entrar en la 4ª semana ya de confinamiento, de aislamiento total, y ya, bueno, varias semanas de cierre de todas las actividades no esenciales. Y las cifras, aunque tenemos efectivamente el mayor número de muertos mundiales, 11.000 casi, prácticamente 11.000, y unos 100.000 casos totales desde que se comenzó la crisis de coronavirus. Ahora en la actualidad son 74.000, pero ha habido en total 100.000, contando 13.000 personas que ya se han dado de alta. A pesar de estas cifras, todo hace entender que la curva de los contagios parece que se está aplanando un poco, según ven las autoridades. En los últimos días el aumento de contagios está en torno a los 3.500 diarios, y aunque no desciende, sí se están conteniendo algo, ¿no? En la región de Lombardía, que sigue siendo la más afectada, también consideran que las medidas de confinamiento están empezando a dar resultados, y que también se está conteniendo un poco la expansión del virus, pero siempre se advierte que no hay que bajar la guardia. Y en cualquier caso, el gobierno italiano ya tiene sobre la mesa la ampliación de estas medidas, al menos hasta el 18 de abril, esto lo damos todo por hecho, pero varias fuentes hablan de que hasta finales de mayo, hasta finales del mes, o sea, se volvería a ampliar el 18 de abril hasta final de mes. Esto también lo damos casi por hecho. Entre tanto, pues sigue en Lombardía la situación muy difícil en los hospitales. Se ha inaugurado un hospital de campo cerca de Milán, en la Feria de Milán. Hay en Génova un barco de crucero, se ha convertido en hospital también para algunos enfermos que no están muy graves. Y lo que dice el Instituto Nacional de Salud es que habrá que esperar después de Semana Santa a ver cómo está la situación para ver cuándo se pueden poner fin a las medidas de confinamiento y de aislamiento. Y que en cualquier caso, eso ya lo sabemos, la vida no va a llegar a la normalidad rápido. Aunque haya contagios cero, no se puede abrir inmediatamente todo. Eso, bueno, lo estamos viendo en China también, ¿no? Y aquí en España la última cifra que tenemos en estos momentos que estamos haciendo la grabación de esta cuarentena es algo más de 85.000 los diagnosticados y algo más de 7.300 los muertos. Hay que quedarse también con uno de los aspectos positivos, casi 17.000 curados. También la noticia en las últimas horas en España es esa paralización de toda aquella actividad que se considera no esencial, desde hoy o en las próximas horas, en algún caso, para que se haga paulatino, ya que se publicó tan tarde en el BOE
ese decreto, pues se paraliza toda aquella actividad que no sea esencial. Y esa es la novedad que tenemos en España cuando estamos grabando este espacio. Nos queda, pues nada, casi un minuto para que Carlas nos explique algún que otro detalle desde Nueva York. Por ejemplo, me comentabas antes, fuera de programa, lo de los hospitales que se están empezando a montar en sitios, en algún caso, emblemáticos de Nueva York, ¿no? Sí, la situación más crítica va a ser ahora, como en todos los países está pasando, dijéramos, la situación hospitalaria. Aquí en Nueva York, por ejemplo, hay 53.000 camas hospitalarias y las autoridades consideran que se tiene que por lo menos que hasta triplicar. Hoy mismo, bajo Manhattan, llegará un hospital barco de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que no va a acoger gente contagiada del COVID, sino que va a liberar a los hospitales de aquellos enfermos que sean más fácilmente transportables allí y que a su vez estos dejen camas para los que tienen el virus, ¿no? El coronavirus. Además, en el Central Park, por ejemplo, se está instalando un hospital de campaña con sus carpas y demás para generar casi un centenar de plazas y poder un poco drenar la sobresaturación que hay en el Mount Sinai, en el Hospital Mount Sinai, que también está prácticamente colapsado. La lucha ahora también va a ser, como pasa también en otros países, el tema de los ventiladores de las UCIs para aquellos casos más graves, ¿no? Se calcula que en Nueva York se van a necesitar 30.000 ventiladores y actualmente tiene unos 5.000. Se ha abierto una especie como de puente aéreo en el John F. Kennedy Airport, en el aeropuerto de Nueva York, para, dijéramos, que todo el material vaya llegando desde China y otros países para poder ir suministrando de mascarillas, de material hospitalario para poder ir a hacer frente a todo esto y el material va llegando un poco con cuentagotas. El alcalde está realmente muy nervioso con este tema. Y, en fin, pues podría explicar muchas más cosas, como que se está intentando trabajar con la farmacéutica Abbott para generar test rápidos de 15 minutos fiables, como se está haciendo también en otros sitios, pues pruebas con plasma de personas que han superado el virus para poder crear antídotos rápidos. En fin, es un país que es verdad que no tiene un sistema sanitario fuerte, pero a la vez es un país muy flexible en el que cuando las situaciones realmente críticas como la que hay ahora, pues salen pues 1.000 iniciativas para poder salir adelante de esta grave situación. Pues lamentablemente no tenemos tiempo para más. En próximas entregas iremos profundizando en todo lo que nos tengáis que contar desde todos los países más afectados. Especialmente estos días leeremos con atención todo lo que nos cuente Jesús. Como decimos, primer medio y único hasta ahora español en Wuhan. Y siguiendo las informaciones desde allí, desde los compañeros de Nueva York y Washington, con todo lo que está pasando en Estados Unidos y Italia, pues estaremos siempre al tanto y al día de todo lo que esté ocurriendo. Gracias, Jesús, Carlas, Virginia. Nos escuchamos, nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti y a los compañeros. Gracias. Adiós.